Este síndrome es un trastorno respiratorio que se presenta durante el sueño, tiene que estar dormido el paciente y es caracterizado por una obstrucción parcial prolongada de la vía aérea superior o una obstrucción intermitente completa. Que interrumpe la ventilación normal durante el sueño y los patrones normales del mismo. Es una patología infradiagnosticada e infratratada. Todos creemos que roncamos y que no nos va a pasar nada. La prevalencia se desconoce por esto mismo. Se dice que puede llegar a ser del 2 al 3% de la población, sin embargo, faltan muchos estudios. Es similar en la presentación entre niños y niñas. Y bueno, la máxima presentación en la edad pediátrica es en el preescolar, coincidiendo con el momento en el que el tejido linfoide está en un crecimiento rápido del anillo de Waldeyer y es mayor en relación al tamaño de la vía aérea, ¿ok? El 30% se asocia a síndrome de Down y pues recordemos que a lo mejor en el síndrome de Down no se relaciona tanto con el crecimiento del tejido linfoide, sino por las características de la vía aérea de los pacientes con síndrome de Down. Su fisiopatología, en el sueño REM hay una reducción de la actividad de los músculos que se encargan de dilatar la faringe, aunado a una hipertrofia del tejido linfoide amigdalar o adenoideo. Esto puede o no puede estar, no siempre está, pero si está, ocasiona un grado extra de obstrucción. Y también las alteraciones anatómicas de la vía aérea superior, van a ver que hay muchas alteraciones sindrómicas que van a presentar alteraciones en la morfología tanto facial como de la vía aérea. Esto ocasiona un cierre de la vía aérea como consecuencia ocasiona eventos de apnea, eventos de hipoxia y bueno, los daños que la hipoxia puede ocasionar a diferentes órganos y sistemas. Los factores de riesgo: hipertrofia de amígdalas y adenoides, malformaciones congénitas cranofaciales, que son los que les comentaba, el síndrome de Down, el Pierre-Robin, Treacher-Collins, Little-Face, Prader-Willi y la condroplasia, la obstrucción nasal marcada, laringomalacia, broncomalacia, algunas enfermedades neurológicas y neuromusculares también, el reflujo gastroesofágico y la obesidad. Todos estos son factores de riesgo importantes. Los síntomas, el principal y que debe de estar es el ronquido. Un aumento en el esfuerzo respiratorio durante el sueño, obviamente, la presencia de apnea o pausas respiratorias. Recuerden, una pausa respiratoria es menor de 20 segundos y no ocasiona alteraciones en los signos vitales. Una apnea puede llegar a presentar bradicardia. Hay alteración de los signos vitales y hasta si es muy prolongada también puede llevar a hipotensión. Bradicardia, hipotensión. Una pausa respiratoria no. Se recupera antes de que haya algún cambio en los signos vitales. Normalmente se encuentran la apnea y la pausa respiratoria se encuentra precedida de un esfuerzo ventilatorio creciente y que puede seguirse de un movimiento o un despertar. Es cuando hacen hacen una inspiración. Se puede encontrar un sueño intranquilo, no reparador. Hay reporte de que muchos de los pacientes también presentan enuresis, sudoración profusa durante el sueño y posturas anormales para dormir. Por ejemplo, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿recuerdan cuál fue la postura que les comentó el doctor Castillo? Sandifer, echan la cabeza hacia atrás, hacen una hiperextensión de la cabeza. Esto lo hace para tratar de obstruir la vía aérea y evitar el reflujo. Está protegiéndose su vía aérea el propio paciente. Los síntomas son nocturnos, es otro cuadrito donde podemos englobarlos: ronquidos, respiración ruidosa, dificultosa, pausas respiratorias, sueño intranquilo, respiración bucal, posturas anormales con hiperextensión de la cabeza, sudoración profusa y enuresis. Síntomas diurnos: puede haber síntomas diurnos que son ocasionados por las alteraciones durante el sueño y la hipoxia.
cefalea matutina, hipersomnia en algunas ocasiones, hiperactividad e incluso déficit de atención. Recuerden que estamos en una etapa pediátrica, bajo rendimiento escolar, cansancio y retraso del desarrollo fondoestatural. Los síntomas relacionados con hipertrofia amigdalar, cuando se encuentra la hipertrofia, es respiración oral o bucal, sequedad de la boca, halitosis. La mamá les va a decir, aparte, le huele la boca muy mal. O sea, se los van a referir, es muy característico. Y la congestión nasal, infecciones de las vías respiratorias altas frecuentes y alteraciones en el habla. El diagnóstico, bueno, vamos a hacer una historia clínica donde vamos a interrogar intencionadamente de manera dirigida estos signos y síntomas. Vamos a hacer una correcta anamnesis, una exploración física adecuada, vamos a revisar narinas, faringe, lo vamos a revisar todo, tórax para despertar que sea otra patología, y también debemos de hacer una exploración otorrinolaringológica completa, ¿ok? El estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad es la polisomnografía nocturna. Esta registra simultáneamente y de manera continua las variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias durante el sueño. ¿Alguien sabe cómo se hace o qué es? Es algo parecido. ¿Han visto cómo toman un electroencefalograma? Que ponen muchos cablecitos. Bueno, es lo mismo, pero parecido. No es lo mismo, pero es parecido. Ponen muchos cables para detectar ¿vale? Ajá, bueno, sí, la expiración, colocan cables para revisar la expiración, colocan cables para detectar el pulso, colocan cables también para ver la función neurológica. Entonces, es una evaluación de todo al mismo tiempo, de variables tanto neurofisiológicas, cambios en el sistema nervioso central y cardiorrespiratorias también. Entonces, evaluamos todo al mismo tiempo cuando el paciente está dormido. Entonces, ponen un montón de cablecitos igual y lo van registrando y ya de ahí hacen la determinación si en algún momento presentó apnea, bueno, o la pausa respiratoria, y si llegó a presentar alteraciones en los signos vitales, como bradicardia, es el principal, si lo presenta, pueden incluso también detener el estudio o despertar al paciente. ¿Okay? La presencia de una apnea obstructiva por hora de sueño hace el diagnóstico de un SAO, o apneas de duración de más de 20 segundos que se acompañan de desaturaciones, o un índice de apneas mayor de 3, ¿ok? Que es la división entre el tiempo que duró el estudio y el evento de apneas que se presentaron. Este es el diagnóstico. El objetivo del tratamiento no es solo controlar los síntomas, sino evitar las complicaciones a largo plazo. Puede ser el tratamiento únicamente conservador o llegar a ser necesario un procedimiento quirúrgico dependiendo de cuál sea la causa del SAO. Procedimientos quirúrgicos que se relacionan para el tratamiento del SAO, bueno, es la adenoamigdalectomía, turbinectomía. Vean, todo depende de dónde está el grado de obstrucción o de dónde está el sitio de la obstrucción. Turbinectomía, septoplastía, glosectomía parcial, glosopexia, cuando hay solo que elevar, úvulo-faringopalatoplastia, avance mandibular, injertos condrocostales, la osteogénesis por distracción, artroplastía temporomandibular, y bueno, estos procedimientos conocidos como LEFORT 1 y 3, y la bipartición facial y monobloco. Todos estos son generalmente realizados a nivel facial o de la vía aérea. Hay otros tratamientos que son los conservadores, como son la presión continua positiva en la vía aérea. Podemos utilizar los CPAP o los BiPAP, y la higiene del sueño, tratamiento de la congestión nasal, e incluso para los pacientes en los que se asocia con ERGE, pues el tratamiento propio del ERGE, que sería pues el IVP o algún procinético, si es que está indicado. ¿Okay? ¿Dudas del SAO? Okay. En cuanto a fibrosis quística, la fibrosis quística se define como una enfermedad hereditaria multisistémica, afecta a todo el organismo, a todo el cuerpo, de carácter autosómico recesivo. Recuerden, autosómico recesivo quiere decir que ambos padres tienen que ser portadores para poder transmitir la enfermedad.
originada como resultado de mutaciones en un gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 y que codifica una proteína conocida como factor regulador de conductancia transmembranal, el CFTR, ¿ok? Provocando una alteración en el transporte iónico en la membrana apical de las células epiteliales en distintos órganos y tejidos. Bueno, la transmisión, tenemos que ambos padres tienen que ser portadores, porque es una autosómica recesiva, y de esto sale que un 75 tienen probabilidad de no estar afectados, solo portadores, y 25% de tener la probabilidad de ser afectados. Bueno, el CFTR es una glucoproteína de 1480 aminoácidos que funciona como un canal de cloro dependiente del AMP cíclico en la membrana apical de las células epiteliales y pertenece a la familia de las proteínas transportadoras de membrana. De ahí vean la importancia de esta enfermedad, en donde no hay transportadores de iones, en qué parte de nuestro cuerpo no hay alteración. Pues en todos lados: pulmón, páncreas, intestino, ductos biliares, riñón, glándulas salivales y sudoríparas, testículo y útero. Esto es súper importante porque es causa de infertilidad, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, ocasiona una concentración anormal de iones en las glándulas serosas, un incremento en la viscosidad de las secreciones de las glándulas secretoras de moco y un aumento a la susceptibilidad a la colonización endobronquial crónica. Estos son parte de la fisiopatología, que es lo que ocasiona la fibrosis quística y esta alteración en los canales de iones o en las membranas, ya que las secreciones, el moco y todo lo que se excreta a través de estas membranas epiteliales, todas están conformadas por agua, iones y electrolitos y todo ese tipo de sustancias. La triada clásica de presentación de la fibrosis quística es esta. Es una enfermedad pulmonar obstructiva, progresiva y crónica que desarrolla infección por patógenos respiratorios en una secuencia dependiente de la edad. Desde ser leve a empezar a ser moderada, severa en pacientes ya adolescentes, incluso algunos llegan a la edad adulta, pero la mayoría tienen muchas exacerbaciones en la edad de la adolescencia, ¿ok? Porque van incrementando conforme la edad. Se presenta también como insuficiencia pancreática exócrina y con elevación de los niveles de cloro y sodio en el sudor, así como infertilidad con azoospermia obstructiva. Estos son 3 puntos que debe de tener la fibrosis quística. En cuanto a la enfermedad pulmonar, hay un aumento en la viscosidad del moco, alteración del transporte iónico, aumento de la adhesividad bacteriana y alteración en el aclaramiento mucociliar. A lo mejor sí hay cilios, pero el moco es tan espeso que no se puede eliminar. Se ocasiona un proceso inflamatorio crónico y pues las bacterias aprovechan y colonizan este tracto respiratorio. Con lo que hay un aumento en el reclutamiento de polimorfonucleares en el pulmón, es decir, un proceso inflamatorio que lleva a la liberación de radicales de oxígeno libre y de citocinas, así como una infección endobronquial crónica por la colonización bacteriana. Además, son patógenos que no son como los patógenos más frecuentes en una neumonía normal. Estos son, ahorita los vamos a ver cuáles son. Y puede llevar a la presencia de atelectasias, hemoptisis y hasta neumotórax, que puede desarrollar una obstrucción pulmonar por sí sola la enfermedad y la presencia de bronquiectasias, fibrosis, hipoxia e incluso hipertensión pulmonar, que nos va a llevar a una falla respiratoria. Es por eso que les digo que a lo mejor en el niño los síntomas no son tan graves y van incrementando conforme la edad, conforme las exacerbaciones, conforme la gravedad de la enfermedad y conforme a la colonización bacteriana, el tipo de patógenos que ya tenga colonizando su vía respiratoria. De eso va a depender la gravedad del paciente. Bueno, la enfermedad pulmonar va a tener anormalidades secretoras de fondo, que nos va a ocasionar un moco espeso, tos, reducción del aclaramiento mucociliar, disnea y congestión de la vía aérea.
Y como mecanismo de defensa secundario vamos a tener una hiperrespuesta inflamatoria e inmune a nivel local, es decir, un proceso muy inflamatorio muy severo a nivel de todo el pulmón. Imagínense unos pulmones llenos de moco que jamás lo van a poder sacar. ¿Alguien ha visto el esputo de un niño con fibrosis quística? Es la, no, bueno, esto no cuenta. Es la cosa más espantosa que he visto. Es un moco, no se lo imaginen, es un moco verde espeso, incluso tiende a ser negro. O sea, entre verde militar, espeso, que de verdad, o sea, si ustedes se ponen a jugar con él, no lo pueden estudiar. Es una cosa muy impresionante. Ajá, sí, como moco, ajá, ¿mande? Está exacto, pero con un color verde, color militar espantoso, que incluso tiene tendencia a ser gris, entonces es entre verde militar y gris. Es una cosa espantosa. Y cuando logran eliminarlo, solamente es posterior a una terapia con alfa-adornas, ¿ok? Hay deterioro progresivo de la función respiratoria, exacerbaciones pulmonares, incremento en la disnea y tos y un cambio en las características del estudio. Se manifiesta. Va a depender de la edad de presentación. En un recién nacido hasta los 6 meses de edad, las manifestaciones van a ser taquipnea, sibilancias, distensión del tórax, atelectasias y tos intermitente, una tos crónica. Como les decía hace ratito, la tos crónica se estudia por separado. Hay que hacer un estudio exhaustivo de por qué está tosiendo un paciente. Y si ya descartamos asma, entonces una de los diagnósticos diferenciales de asma es la fibrosis quística, ¿ok? Ahorita vamos a ver otra sintomatología que se presenta en el recién nacido y que es importante que lo sepan. En el preescolar, los síntomas respiratorios, retardo en el crecimiento y evacuaciones anormales. Ahorita vamos a ver por qué. En el escolar, signos y síntomas respiratorios continuos y persistentes, colonización crónica por milengia, pseudomonas aeruginosa, signos de enfermedad obstructiva crónica. O sea, ya en el escolar ya hay una enfermedad obstructiva crónica establecida. Y vean, en el recién nacido podemos presentar hilio meconial. En verdad, el niño no puede evacuar porque la consistencia del meconio es demasiado espesa. Ajá. Presenta el hilio meconial con datos de una obstrucción intestinal. O sea, nosotros estamos pensando que el paciente tiene una atresia o algo tiene, no sé, una enfermedad obstructiva del intestino, que ya vieron también, y pues no, solamente tenía un meconio espeso que no se pudo eliminar en las primeras horas de vida. Entonces hay que sospechar de la fibrosis quística cuando el paciente no evacúa como un recién nacido normal en las primeras horas de vida. ¿Ok? Una evacuación retardada. Ictericia prolongada, tos y taquipnea persistente, pobre ganancia ponderal. En el menor de 2 años no crecen. ¿Por qué creen que no crecen? Exacto. Nada se está absorbiendo como vimos en el síndrome de mala absorción. La fibrosis quística es una de las causas del síndrome de mala absorción, porque no hay secreción exocrina del páncreas. Si no hay enzimas que degraden los lípidos o que degraden los carbohidratos, ni las proteínas, entonces como demonios vamos a hacer las micromoléculas y cómo se van a absorber los nutrientes. No se puede. Incluso las vitaminas hidrosolubles tampoco se absorben. Entonces, si hay pobre absorción, vamos a presentar datos carenciales de algunas deficiencias vitamínicas, ¿ok? Hay esteatorrea, por lo mismo, infección respiratoria recurrente, atelectasias, edema e hipoproteinemia, prolapso rectal y síndrome de depresión salina. Como ven, los síntomas van agravándose conforme el niño va creciendo. En los niños más grandes, la presentación clínica va a ser mala absorción, fallo de crecimiento, tos crónica, infección pulmonar, cultivos con Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, pólipos nasales y, bueno, antecedente familiar de fibrosis quística, ¿ok? Y en los adolescentes y adultos
pólipos nasales, sinusitis crónicas, bronquitis crónica, bronquiectasias, hipocratismo digital por el grado de hipoxia, azoospermia, cirrosis biliar y diabetes, así como litiasis vesícula. El diagnóstico: existen criterios para el diagnóstico de la fibrosis quística, que es uno o más rasgos fenotípicos característicos o historia de fibrosis quística en un hermano o primo hermano o de despistaje neonatal positivo. ¿A qué se refiere esto? Es el tamiz neonatal. Lamentablemente en México no es una enfermedad que se incluye en el tamiz neonatal normal, pero en el ampliado sí. ¿Y qué es lo que buscamos? La tripsina inmunoreactiva o TIR, ese es el que nosotros buscamos en el tamiz metabólico ampliado, ¿ok? Es una enfermedad que hacemos el diagnóstico desde la etapa neonatal. Y recuerden que pues si en su unidad no hay tamiz neonatal ampliado, pues es una buena. Si ya están sospechando de la enfermedad, que el paciente tiene un rasgo fenotípico o si tiene el antecedente de un hermano o un primo hermano con la enfermedad, háganle un tamiz neonatal ampliado. Y bueno, la evidencia de disfunción del CFTR demostrada por concentración de cloro en sudor elevada en 2 o más ocasiones, identificación de 2 o más mutaciones causantes de la enfermedad, porque si hacemos el cariotipo podemos encontrar las mutaciones, y la diferencia de potencial nasal anormal. Estas son algunas de las indicaciones para realizar el test de sudor, o sea, cuando nosotros lo vamos a sospechar, cuando hay manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad, historia familiar, ilio o peritonitis meconial, ictericia en el recién nacido de etiología que no está clara, no fue una fisiológica, no fue una asociada a lactancia, es persistente, el niño sigue amarillo, pues hay que buscar esta causa también. Alcalosis hipoclorémica o golpe de calor, fracaso del desarrollo, prolapso rectal, pansinusitis, pancreatitis recidivante, cirrosis inexplicable, colelitiasis, neumonía, pseudomonas en un cultivo y la presencia de bronquiectasis. Y bueno, esta era la pregunta que hice. Las exacerbaciones pulmonares se van a considerar una exacerbación cuando se cumple al menos con 3 criterios de los siguientes. Un incremento, bueno, ya establecimos el diagnóstico, ya nuestro paciente tiene fibrosis quística. Una exacerbación se va a caracterizar por incremento de la tos, aumento en la producción de esputo o cambios en la apariencia del mismo, fiebre, aunque esta sea inconstante, pérdida de peso mayor del 5% asociado a anorexia o disminución en la ingesta calórica, polipnea o incremento en el trabajo respiratorio. Esto le conlleva al paciente postración y vamos a encontrar hallazgos a la exploración del tórax. A veces tiene crépitos, a veces de plano no hay ruidos respiratorios, no se les oculta nada a estos pacientes de tanto acúmulo de moco que tienen en el pulmón. Hay disminución de la tolerancia al ejercicio y un descenso del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, igual o mayor del 5% con respecto a su valor previo, predicho. La disminución de la saturación de oxígeno mayor al 10% de lo que normalmente el paciente usa o el que normalmente el paciente tiene, y nuevos hallazgos en la radiografía de tórax. Las podemos clasificar en leve, moderada y severa, dependiendo de cuántos criterios tenga. Si tiene 3, es un BEF1 menor al 5% menos del normal. En la moderada, si tiene 4 criterios, con una disminución del 5 al 10% del BEF1, o severa, si tiene 4 criterios o más, con una disminución mayor del 10% en el BEF1. ¿Okay? Las complicaciones pulmonares generalmente son la colonización por algunos microorganismos, como ya les habíamos mencionado, ahorita se los voy a poner en una tablita, pero puede haber incluso la colonización por hongos, como la aspergilosis, neumotórax, hemoptisis, no es pulmonar, pero bueno, el coló, también desarrollan sinusitis por la acumulación de moco en todos los senos paranasales, estasis pulmonar, atelectasias, bronquiectasias, infección por microbacterias. Estas son las complicaciones pulmonares.
Los patógenos que se pueden ir a alojar e ir a colonizar los pulmones de estos pacientes son los más frecuentes, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, aunque también está descrito que el Haemophilus influenza, la Burkholderia cepacia y la Stenotrophomonas maltophilia, y el Acromobacter psilocyran. El tratamiento, pues es muy extenso. Necesitamos la colaboración de distintos especialistas, del gastroenterólogo, del neumólogo. Es una patología que tienen que ver muchos especialistas, desde el pediatra, el neumólogo, el gastroenterólogo y bueno, todo lo que es incluso de los licenciados en nutrición, todos los que puedan apoyar para el tratamiento, pues tienen que debe centralizarse en unidades multidisciplinarias. Por ejemplo, un centro de derivación para estos pacientes, de referencia para estos pacientes, es por ejemplo las unidades de tercer nivel de la ciudad, por ejemplo La Raza o por ejemplo Siglo XXI, en donde abundan los pacientes con fibrosis quística, ya que bueno, necesitamos un tratamiento especializado con enzimas pancreáticas. Las dosis van a variar dependiendo del grado de esteatorrea que tenga el paciente. Y bueno, estos se pueden modificar, creo que van de 2.000 a 4.000 unidades por kilo y las vamos a ir modificando porque el paciente le va a ir refiriendo al médico, no, pues sigo haciendo evacuaciones con sangre, tus evacuaciones flotan y le vas a decir sí, no, ya no flotan, y dependiendo de eso y de su incremento ponderal es como van a ir estableciendo una dosis, por eso es que no les puse la dosis aquí. Una nutrición adecuada, que en la mayoría de los casos, como no absorben nada, la nutrición tiene que llegar a ser una nutrición hipercalórica e incluso a veces hiperproteica, pero de preferencia hipercalórica. Limpieza mecánica de las secreciones purulentas del tracto respiratorio inferior y fisioterapia pulmonar es como de lo más importante. De esto depende la función respiratoria del paciente. Tratamiento antibiótico enérgico en las exacerbaciones pulmonares y bueno, dependiendo de los microorganismos que ya se le hayan aislado al paciente, es el tratamiento antibiótico que vamos a establecer. El uso de vitaminas liposolubles, principalmente A y E, siendo menores las necesidades de vitamina K y bueno, la colaboración de todos los especialistas. Como terapia adyuvante podemos utilizar broncodilatadores, la terapia antiinflamatoria como ibuprofeno y algunos corticoides, la DNAsa y las soluciones salinas hipertónicas. El trasplante pulmonar ya de plano es la última opción terapéutica y esto es en pacientes que ya no se les puede hacer nada. Con nada les entra el aire y están llenos de moco. Es una enfermedad pulmonar crónica que ya es incompatible totalmente con la supervivencia. O sea, se van llenando. Las tomografías de estos pacientes muestran un pulmón totalmente inundado de moco con áreas de bronquiectasias, áreas de telectasias, incluso neumotórax, que ya no tienen manera de aliviar tal grado de concentración de moco. Entonces, lo único que les queda es el trasplante pulmonar. Y bueno, ¿cuántos trasplantes pulmonares se hacen aquí? No es pequeño. La elección de los antibióticos se va a determinar según el tipo de microorganismo, su sensibilidad y resistencia, y la ruta de administración de los fármacos va a depender de las condiciones del paciente, si va a ser intravenosa, oral o inhalada, y se decidirá en función de la gravedad de la exacerbación respiratoria. Por ejemplo, estos son los más frecuentes, los que ustedes van a encontrar en un esputo, el aislamiento, y van a tener un paciente con una exacerbación. ¿Qué le van a dar para la pseudomonas? ¿Le pueden mencionar al menos dos de antibióticos que sean anti-pseudomonas? Sí. Ok, bueno, de los principales, obviamente nos vamos a ir de los más, de los cuantos tienen mayor perfil de sensibilidad. Los más usados son ciprofloxacino, ceftazidima, que es una cefalosporina, ceftazidima, ciprofloxacino, y podemos irnos avanzando, como ustedes me dicen, hasta el levofloxacino,
pero incluso llegar hasta la piperacilina tazobactam, que es lo que utilizamos en el siglo XXI, pero obviamente vamos a irnos desde el menos agresivo hasta el más agresivo, ¿ok? Siempre, o en el grado de potencia que lo queramos utilizar. Existen muchos otros antibióticos antiseudomonas, pero sí debemos de ver su grado de potencia y si el paciente todavía le sirve o si todavía su microorganismo es sensible a alguno de estos, si no nos vamos yendo hacia arriba. Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza. ¿Alguien nos puede mencionar uno para cada uno? Diclofenac o Lavanco, exacto. Bueno, vamos, ¿alguna duda de fibrosis quística? Que no esté tan florido, ¿te refieres a que la sintomatología sea leve? Ok, la terapia respiratoria, bueno, es que la terapia respiratoria va a depender del grado de afectación del pulmón. Hemos visto casos de pacientes que el predominio de síntomas son a nivel gastrointestinal y el pulmón no tiene tanta afectación o lo lleva más lento la evolución. Entonces, dependiendo del punto en donde tú detectes a tu paciente y donde tú tengas la sintomatología, es como lo vas a tratar. He visto pacientes en que no requieren terapia respiratoria, únicamente en casa se hacen sus nebulizaciones con salbutamol y con alfa-dornasa y con eso tienen. Ellos llevan una vida, no es normal, pero una vida tranquila, hacen sus actividades diarias y todavía toleran el ejercicio y la actividad cotidiana. ¿Eso es un cuadro no tan florido para ti? Hace sus actividades, ¿no? Pero si ya es un paciente que tiene mucha producción de tos, tiene mucha producción de moco, no la puede eliminar, ya le causa desaturaciones o mantener una oxigenación entre 90 y 94 o un poquito más baja, ya le ocasiona dificultad respiratoria o ya le ocasiona, pues sí, no puede realizar sus actividades diarias. Ahí empezamos a establecer el tratamiento dependiendo del grado de severidad. Entonces, ahí ya podemos iniciar, aparte de las micronebulizaciones, con salbutamol, alfa-dornasa y solución hipertónica. Entonces ya podemos iniciar otras como la terapia respiratoria. Hay especialistas en terapia respiratoria que le van a enseñar a inflar globos, a fortalecer su función respiratoria. Si de plano la función respiratoria ya no es adecuada, que el paciente ni siquiera tolera estar acostado, ya no puede respirar, ya lo estamos agarrando en un punto más grave o más severo o más evolucionado de la enfermedad. Y es ahí cuando tenemos que llegar incluso al uso de un CPAP, una ventilación mecánica. Generalmente, o sea, por regla así en siglo XXI decimos, no intubes nunca a un paciente con fibrosis quística, porque nunca lo vas a poder sacar. Ya es un paciente que no lo vas a poder sacar de la ventilación crónica, de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque ya está en un punto en que su pulmón está inundado y nunca vas a poder destetarlo del ventilador. Entonces lo que utilizamos son ventilación no invasiva, que es el CPAP o el BiPAP. Entonces le colocamos su mascarilla y a lo mejor tiene una exacerbación y eso lo que ocasionó que los síntomas fueran más importantes. Le damos su tratamiento antibiótico, le damos su antiinflamatorio, le damos su terapia respiratoria y le ponemos su CPAP y lo tenemos así hasta que la exacerbación empieza a controlarse y regresa a su estado basal. Y ya retiramos el CPAP o el BiPAP y entonces continuamos con el tratamiento que lo teníamos antes. Es una enfermedad que no vamos a curar. Eso sí es muy importante. La fibrosis quística no se cura. La vamos a tratar de controlar y tratar de mantener al paciente con la mejor calidad de vida. Eso es lo que le vamos a ofrecer a un paciente con fibrosis. ¿Ok? ¿Puede morir durante una exacerbación? Sí, claro. Puede morir. Y dependiendo, como ya les decía, si llegan a la etapa adulta, pero porque el grado de expresión de su enfermedad no es tan alto, no es tan
fuerte. Como ustedes saben, cuando las enfermedades son transmitidas genéticamente, trae la alteración, pero el grado de expresión de una enfermedad genética depende totalmente del paciente. A lo mejor a mí se me expresó de manera más severa y no llego a la adolescencia. Y en cambio hay otros pacientes que llegan a la etapa adulta, ¿ok? Sí hay pacientes con fibrosis quística en etapa adulta. Y son esas mamás que se embarazan, tienen bebés y pueden llevar y transmitir la enfermedad, ¿ok? Entonces depende la expresión clínica de una enfermedad genética y el grado de severidad. Ajá. Igual con las enzimas, pasa lo mismo aquí lo respiratorio, pasa lo mismo con lo nivel gastrointestinal. Si el paciente persiste con esta enfermedad, pues subimos la dosis de enzimas pancreáticas. Si sigue, pues la subimos más. Y así, o ya no tiene evacuaciones, ahora tiene otro tipo de problema, pues la disminuimos. Y así, dependiendo del paciente, es nosotros lo que vamos a establecer como tratamiento. Esto, pues, son generalidades para que sepan como qué es lo que podemos llegar a utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Por último, cuerpo extraño de la vía aérea. Esta es una urgencia, bueno, dependiendo del grado de obstrucción, es una urgencia y amenaza inmediata para la vida con una elevada mortalidad. Tiene 2 picos de frecuencia dependiendo de la edad. Uno a los 5 años, en menores de 5 años, y el otro alrededor de los 11 años. ¿Ok? Estos son los 2 picos de edad a los que se pueden presentar. En menores de 5 años, lo más frecuente es que sea alrededor de los 2 años, ¿ok? Y el otro a los 11 años. Y ahorita vamos a ver por qué. El niño menor de 5 años es aquel niño que anda explorando su entorno. Es el niño que anda viendo, pues, a ver qué agarra y qué se mete a la boca, o que se mete a la nariz, o que se mete al oído. Entonces es un niño que se encuentra, como les habían comentado, en crecimiento y desarrollo, en una etapa en la cual todo lo quieren explorar y metérselo a la boca, o metérselo a la nariz o cualquier otro orificio de su cuerpo. Y a los 11 años es el niño que ya se encuentra en la etapa de yo voy a jugar y para mí todo es jugar. Entonces, y que yo me creo capaz de realizar varias actividades a la vez. Y es el clásico ejemplo de un niño que se coloca las cosas en la boca y empieza a reírse y aspira hacia la vía aérea. Es el clásico ejemplo de un niño en la pubertad, entonces que cree que puede hacer varias cosas a la vez y ocasiona que o están jugando o tratan de demostrar que pueden hacer ciertas actividades y bueno, lo hacen mal y llevan algunos objetos a la vía respiratoria. Se presenta más frecuente en varones, quién sabe por qué. Son más intrépidos, dicen. Y bueno, bueno, sí, son más intrépidos los hombres, siempre andan haciendo cosas que les lleve un riesgo para liberar adrenalina y endorfinas, ¿ok? Bueno, más intrépidos, está bien la palabra intrépido. Y bueno, el ahogamiento por un cuerpo extraño representa hasta el 40% de las muertes en la edad pediátrica y son accidentales y en menores de 1 año. Bueno, cuando un cuerpo extraño pasa a la vía aérea, el organismo reacciona de manera súbita. ¿Con qué reflejo? Tosemos. Si algo toca nuestra vía aérea, tosemos de manera inmediata. Es un reflejo, el nombre lo dice y va a ocurrir. La tos violenta puede hacer que el objeto sea expulsado al exterior, solucionando el problema y no pasó nada. Eso es lo que todos querríamos que pasara. Sin embargo, puede ocurrir que el cuerpo extraño se detenga en algún punto del trayecto de la vía respiratoria, provocando una obstrucción que puede ser desde parcial a total y que puede llevar a un fallo respiratorio severo, incluso la muerte. ¿Ok? Cuando un cuerpo extraño pasa a la vía aérea, el organismo reacciona en forma inmediata
Eso ya lo dije, perdón. El objeto puede localizar. Por si no lo entendieron. Perdón. El objeto, esto me pongo mucha atención. El objeto se puede localizar en la nariz. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el niño respira por la otra narina o respira por la boca, ¿no? Entonces es un cuadro pues que no tiene relevancia clínica y la mamá llega y una vez llegó una niña con se le rompió la pulsera a la mamá y pues se metió una de las bolitas de la pulsera y aquí la traía. Y yo, a ver, señora, pues vamos a sacársela. Pero la niña no tenía sintomatología, solamente refería que tenía algo en la nariz, ¿no? Cuando es distal, bueno, cuando se localiza en un sitio en donde el orificio es menor del tamaño del objeto, pues va a ocasionar una obstrucción total y un cuadro muy grave. Pero cuando el objeto es de menor tamaño, pues sigue su camino y avanza a través de la vía respiratoria y se va hacia lo más lejos que puede llegar. Cuando esto ocurre, la insuficiencia respiratoria va a mejorar de manera transitoria como si nada le hubiera pasado. Es por eso que el doctor Castilla les decía que hasta un cuerpo extraño puede desarrollar una neumonía, porque el objeto pues pasa, es tan pequeño que se va al bronquiolo distal, al más lejano, donde puede caber, y ahí se estanca y ahí se queda. Pero el paciente sigue respirando con el resto de su pulmón contralateral y con el resto del pulmón que no quedó obstruido del pulmón afectado. Que predominantemente es el derecho. Ahorita lo vamos a ver por la anatomía, pero si se va a la porción distal, entonces con el resto de sus pulmones, pues puede respirar de manera normal, por eso la insuficiencia respiratoria va a mejorar transitoriamente. Sin embargo, ustedes saben que un cuerpo extraño en el cuerpo causa una respuesta inflamatoria que después va a desencadenar ya sea atelectasias, bronquiectasias e incluso neumonía. ¿Ok? Así que no se dejen llevar por las apariencias. Hay que estudiar. Si les dicen, es que yo vi que se le fue, lo traía en la boca y ya no lo trae. Estudienlo, pídenle una placa, revísenle los pulmones y denle seguimiento y vigilancia. No lo dejen ir a casa y no lo citen para vigilancia, ¿ok? El 60 al 80% corresponde a material orgánico, es decir, a vegetales. Pueden ser frutos secos, sobre todo el cacahuate. Los casos que yo he visto de cuerpo extraño son cacahuates, porque la mamá le dio una palanqueta a una niña de 2 años y bueno, los escasos 4 o 5 casos que yo he visto y que se les ha requerido hacer una broncoscopia fue por un cacahuate, ¿ok? Siendo menos frecuente otros como restos alimentarios. Los no alimentarios son objetos metálicos de plástico o incluso globos que ocasionan hasta un 29% de las muertes por aspiración, ya que estos pues se adosan a la pared y ocasionan un daño diferente al del material orgánico. La localización más frecuente es el bronquio principal derecho. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Exacto. El bronquio principal derecho está más rectificado, es decir, está más corto, más rectificado, está, como explicarlo, como más accesible al paso de cualquier cuerpo extraño. La localización, el cuerpo extraño va a depender la sintomatología de la localización y el grado de obstrucción. Puede ir desde una insuficiencia respiratoria amenazante para la vida hasta problemas como atelectasias, neumonías, abscesos o bronquiectasias. Si se aloja distal, pues se va a presentar como una neumonía, una tos crónica, sibilancias, atelectasias y después hace su neumonía. El cuadro clínico de un cuerpo extraño en la vía aérea va a tener 3 fases. La primera fase, que es el periodo inmediato post-aspiración, el paciente va a tener una tos súbita, violenta, con un grado de asfixia, cianosis y ahogo, con estridor y sibilancias. Bueno, estos síntomas dependen del sitio en donde se aloje. Ahorita lo vamos a ver. Sigue de un periodo asintomático, que son minutos a meses de duración. Esto, ¿por qué hasta meses? Porque les dije, si se va a porción distal, pues nadie lo dejamos ahí y ya después nos damos cuenta que fue un cuerpo extraño. Depende de la localización y el grado de obstrucción que produce con una reacción inflamatoria que va a generar.
O sea, el niño ya tuvo ese momento en que aspiró y pues empezó a respirar más rápido y sintió falta de aire, pero después fue el cuerpo extraño y se alojó y ya no le ocasionó ningún problema respiratorio. Ese es el periodo asintomático. Y después la patología derivada de la reacción del cuerpo extraño general, que ya sigue la inflamación, la infección, dando síntomas como tos crónica, expectoración, fiebre, sibilancias y hasta hemofisia. Bueno, si el cuerpo extraño se localiza en la laringe, el cuerpo extraño en la laringe es el menos frecuente, se presenta de un 2 a 12%, salvo en los menores de 1 año. La dificultad respiratoria es importante, hay cianosis e incluso la muerte. Es una urgencia vital. ¿Por qué en los menores de 1 año? Porque la vía aérea es más pequeña, entonces a lo mejor aunque sea un objeto muy pequeño, puede llegar a obstruir la glotis, ¿ok? Es una urgencia vital y si la obstrucción es parcial producirá estridor, afonía, tos grupal, odinofagia y disnea. Es un niño que va a llegar, así no dice, pero también puede presentar muchas cialorreas. Es un niño que va a llegar y presenta el estridor, la mamá le va a decir, tiene un ruido, pero aparte yo la vi que traía una monedita en la boca y después ya no se la vi. Y que casi siempre van a traer el antecedente que estaban comiendo algo o que estaban jugando con algo en las manos o incluso en la boca. Lo llevó a la boca y se rió y lo aspiró. Entonces les van a comentar el antecedente y a ustedes van a ver estos signos y síntomas. Cuando el cuerpo extraño se localiza en la tráquea, se presenta hasta en un 7% y también se van a presentar tos, estridor y sofocación. Se describe un choque o golpe audible y palpable producido por la detención momentánea de la expiración a nivel subglótico. Y bueno, trae más complicaciones porque puede llegar a dañar la tráquea. El cuerpo extraño a nivel del bronquio es la localización más frecuente, son un 80%, predominio del bronquio principal derecho. Hay tos y sibilancias como síntoma más frecuente. Si es leve y el aire pasa, pues van a haber sibilancias. Si la obstrucción es mayor, permite la entrada pero no la salida, entonces se va a producir un enfisema porque va a ser un efecto de válvula. Si es completa la obstrucción, impide la entrada y salida del aire, producirá una atelectasia porque el aire que quedó dentro del pulmón se va a reabsorber y entonces el pulmón se va a colapsar. Y posteriormente, sobre todo si el material aspirado es orgánico, se va a producir una gran reacción inflamatoria, es decir, una neumonitis, con probablemente seguido de una neumonía y más tarde un empiema, porque ustedes saben que todo lo que esté inflamado tiene el riesgo de infectarse, colonizarse e infectarse. El diagnóstico, ustedes van a ser súper buenos interrogadores y van a incidir sobre la madre acerca de si hubo el antecedente de llevar algo hacia la boca o hacia la vía aérea. Van a hacer una exploración física, sin embargo se describe que la auscultación pulmonar es un elemento diagnóstico de gran sensibilidad, aunque de baja especificidad. Y bueno, tenemos a todos los pacientes que tengan sospecha de cuerpo extraño en la vía aérea, tenemos que tomarle una radiografía, que aunque es poco sensible, tiene un 16% de falsos negativos, pero tenemos que hacerlo, ¿ok? Bueno, si tenemos mucha suerte y el cuerpo extraño es radiopaco, ya la hicimos, porque ya lo vimos. Pero como les estoy diciendo que en su gran mayoría los cuerpos extraños son vegetales, pues no lo vamos a ver. Ok, por eso la radiografía es muy poco sensible. El diagnóstico diferencial, pues lo vamos a hacer con un club si se alojó en la laringe, con traumatismos laríngeos, si el niño tiene estridor, tos traqueal, con algunas malformaciones congénitas del pulmonares y bronquiales, la presencia de tumores que obstruyan la vía respiratoria. Sin embargo, esto, como ustedes pueden ver, esto es crónico, pero podemos hacer el diagnóstico diferencial con la epiglotitis o con alguna enfermedad granulomatosa. Cuando el cuerpo extraño se localiza a nivel traqueobronquial, hay que diferenciarlos de asma por las sibilancias.
de la traqueobronquitis, de la neumonía, traqueomalacia, broncomalacia, malformaciones congénitas, tumores y hasta de la tos psicógena. ¿Ok? Vamos a valorar la gravedad. Si la tos no fue efectiva y el paciente no pudo expulsar el cuerpo extraño, el paciente puede estar consciente o inconsciente. De ahí es lo que vamos a tener que hacer. Si el paciente todavía está consciente, pues lo primero es, vamos a tratar de liberar el cuerpo extraño. Nunca vamos a intentar sacarlo si el cuerpo extraño no lo vemos en la boca, ¿ok? Si nosotros revisamos la boca del paciente y no vemos el cuerpo extraño, no metan el dedo, porque podemos complicar, podemos introducir incluso más el objeto. Además, somos adultos y vamos a quererle meter el dedo hasta atrás al niño, ¿ok? Y lo vamos a complicar más. Si el paciente está consciente, vamos a realizar el ejercicio de 5 golpes en la espalda. En el lactante, recuerden que son 5 compresiones en el tórax. Ustedes se lo van a recargar en donde puedan. Si pueden en la rodilla. Si van a dar 5 compresiones en el tórax. Y en el niño más grande, podemos hacer la maniobra de, bueno, ahorita me van a decir cómo se llama la maniobra. En el inconsciente, viramos la boca y tratamos de extraer el cuerpo extraño solo si se ve accesible. Abrimos la vía aérea, realizamos 5 insuflaciones, masaje y ventilación, y cada 2 minutos vamos a revisar la boca para ver si ya aparece el cuerpo extraño. Como quiera, ahorita lo vamos a ver más detallada. Si la tos es efectiva, pues nada más lo vamos a animar a toser hasta que se resuelva la tos, ¿ok? Lo incitamos a toser, tose, lo estamos estimulando. La extracción manual del objeto solo si lo podemos ver y extraer, si no, ni se animen. No hacer el barrido digital a ciegas, ya que supone un gran riesgo de empujar el cuerpo hacia el interior. Esto en el caso de un lactante y un niño consciente con tos inefectiva. Recuerdan lo que tenemos que hacer: 5 compresiones torácicas, volteamos al niño y le damos 5 golpes en la espalda. ¿Recuerdan? ¿Alguien ya hizo el PALS? El Pediatric Advanced Life Support, ¿no? Ajá. Ah, bueno, en el BLS también viene, sí es cierto. Entonces, estas son las maniobras que nosotros tenemos que realizar. ¿Las recuerdan? Entonces, nos recargamos en nuestra rodilla, nosotros ponemos una adelante y una atrás, y vamos a poner al paciente boca abajo, y vamos a dar con el, ¿manden? Ajá, con la región tenar, bueno, lo que vamos a hacer es dar golpes hacia arriba, intentando y que se vaya hacia arriba el cuerpo extraño. Le vamos a dar 5 golpes, vamos a voltear al paciente y vamos a dar 5 compresiones. ¿Cómo se llama esta maniobra? Exacto, esa es la que vamos a poder hacer en niños más grandes, ¿ok? Si todo lo anterior fracasa, se procederá a llevar, depende de dónde estén, tienen que llevarlo a un área de atención hospitalaria para que se le dé la atención adecuada al paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa en cualquier evento de hipoxia severa. El niño se va a desmayar por la hipoxia tan severa, va a presentar primero datos de dificultad respiratoria, se va a llevar las manos a la garganta, va a hacer todo depende de la edad del niño, ¿verdad? Pero pues se va a terminar con alteraciones del estado de alerta. Ajá. Va a terminar acidótico, porque ya no tuvo oxígeno y se fue a la parte anaerobia y producción de ácido láctico e hizo acidosis metabólica. Es un niño que va a llegar en estado de somnoliento, letárgico, incluso con pérdida del estado de alerta, acidótico, hipóxico, desaturado e incluso en paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Entonces tiene que llegar a un área de atención para que lo puedan intubar. Lo que sigue es tratar de intubar para liberar la vía aérea, porque al momento de introducir la cánula endotraqueal, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es intentar empujar el cuerpo extraño lo más lejos, es decir, para que siga el camino y se vaya hacia el bronquio principal derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros podamos ventilar al paciente con el pulmón que tiene libre, ¿ok? Esa sería la técnica que deberíamos de hacer cuando ya no pudimos y cuando ya no sirvió de nada las maniobras, ¿ok?
exacto, vamos a empujar el cuerpo extraño hacia el otro pulmón para poder ventilar con el resto, con lo que sí va a funcionar, con lo que sí está libre. Si con todo ello no es posible, pues ya tenemos que hacer una cricotirotomía, ¿ok? Ni modo, no hay de otra. Esto ya es un caso muy grave, pero si se tiene que hacer para salvar una vida, lo pueden hacer, ¿ok? Una vez realizada la desobstrucción y estabilizado el paciente, es decir, lo intubamos, empujamos el cuerpo extraño, se fue a la derecha, ventilamos y con el pulmón izquierdo recuperamos al paciente lo más posible, al menos salió del paro cardiorrespiratorio, entonces pues ya se va a establecer un tratamiento, vamos a iniciar esteroide sistémico, le vamos a poner dexametasona para disminuir el grado de edema de la vía aérea, porque es un cuerpo extraño en la vía aérea, lo vamos a hidratar, le vamos a poner oxígeno, está ventilado en un ventilador, ya después nos ponemos a programar una broncoscopía, perdón. La broncoscopía va a ser el tratamiento, la manera en cual vamos a poder extraer el cuerpo extraño. Sin embargo, les comento que la broncoscopía hay muchos casos en los que no puede liberar la vía aérea, no puede sacar el cuerpo extraño, porque como recuerdan, lo más frecuente son vegetales. Entonces intenten sacar un cacahuate. El broncoscopio rígido entra y tiene una especie de pinza. Y hay otros que al final tienen una canastilla. Pasan distal a la obstrucción, abren la canastilla y lo sacan en la canastilla. Y la otra es con la pinza, intentar agarrarla. Pero un cacahuate que ustedes dejan en salsa, cuando se lo van a comer, ¿qué le pasa? Se hace aguado, se hace chicloso y se empieza a destruir. Y ahora intenten sacarlo completo. ¿Ok? Y en un niño de 2 años, de 1 año, con una vía aérea tan pequeña, pues es muy difícil. Ahora tienen que enviarlo a un centro de atención, como Siglo La Raza, aquí, bueno, es lo que yo conozco, por eso les hablo de eso, pero ustedes deben de conocer otras instituciones, tienen que llevarlo a donde haya un broncoscopio pediátrico, ¿no? Entonces, bueno, vean toda la dificultad, lo que ocasiona el no tener a lo mejor el cuidado adecuado de los niños. Ajá. Si la broncoscopia de plano no funcionó y no hay manera de liberar la obstrucción, lo que sigue ya son cosas mayores, ¿ok? Incluso una lobectomía o una broncotomía. Ajá. O sea, esperemos no lleguen a eso, la mayoría se pueden sacar por broncoscopia, pero hay casos en los que no, ¿ok? Pero ustedes tienen que saber qué es lo que puede pasar y qué es lo que tienen que hacer. Complicaciones de la extracción de un cuerpo extraño. Y además la broncoscopia tiene muchísimas complicaciones, ¿ok? Desde terminar con la obstrucción de la vía aérea, desarrollar un neumotórax o incluso un neumomediastino, están metiendo un cuerpo extraño en la vía respiratoria que puede lesionar la vía respiratoria desde leve hasta severa. Hay cuenta que con la broncoscopía se puede seguir ventilando al paciente, pero se está introduciendo gas para poder mantener cierta visibilidad de las estructuras. Entonces, ese gas puede llegar a ocasionar incluso neumotórax y neumomediastino. Hemoptisis por lesión de la vía aérea, edema importante laríngeo, laceración laríngea, estenosis bronquial, fístula traqueosofágica y hasta bronquiectasias distales. No es un procedimiento inocuo, ¿ok? Y lo importante aquí es la prevención. Si no pasa, pues no llegamos a todo lo demás, ¿ok? Esto es todo acerca de neumo. Y bueno, mañana vemos el módulo, la primera parte del módulo de infectología, ¿ok? No hay ninguna duda.